Muy interesante, un pasaje que creo marca lo que llamaríamos una, voy a ponerlo de esta manera, marca una diferencia en lo que fue la iglesia del primer siglo y lo que es ahora la iglesia. Y luego vamos a ver por qué. Ahora, miren ustedes que el apóstol Pablo, quizá como a pocas iglesias, le dice a los tesalonicenses: ustedes han sido ejemplo, no solo en su ciudad, sino en otros lugares también de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Han sido ejemplo. Y me ponía a pensar en este asunto de ser ejemplo. Todos seguimos modelos, ¿verdad? Antes era, no sé, cuando digo antes, me refiero por lo menos en mi familia, y creo que tal vez en la familia de ustedes también. A veces en nuestras familias, cuando éramos pequeñitos, nuestro papá decía: miren, este es el tío fulano, la tía fulana, qué sé yo, tiene este oficio, esta profesión. Ustedes, cuando sean grandes, me gustaría que sean como ustedes, como ellos, ¿no es cierto? O sea, como diciendo, ellos son el ejemplo a seguir. Y eso como que a uno lo marca. O si había alguna persona ahí en la cuadra, en el vecindario, que era una persona sobresaliente, también nuestros padres solían decirnos, ¿verdad? Miren, el vecino fulano, como esa persona deberían ser ustedes cuando crezcan. O en la iglesia inclusive, ¿no es cierto? Ahora, yo me ponía a pensar eso y me ponía a pensar en los modelos, en los ejemplos que tenemos hoy, y difícilmente yo puedo pensar en algún modelo o ejemplo que, si yo tuviera niños pequeños ahora, hijos pequeños, yo diría: sigan ese ejemplo, sigan ese modelo. Porque lamentablemente desde lo que llamamos el mundo de los deportes o el mundo de la política o el mundo, qué sé yo, o los famosos influencers, me da la impresión de que casi ya no hay ejemplos que nosotros podríamos decir con todo el corazón, ¿verdad? A mí me gustaría que mi hijo o mi hija sean como ellos, porque ha cambiado tanto lo que son los valores, no solamente familiares, pero también morales y hasta cívicos, que indudablemente entonces ya nos hemos quedado sin lo que llamamos entonces modelos a seguir. Sin embargo, no podemos negar que es importante modelar nuestras vidas según ejemplos. Por lo mismo, el apóstol Pablo, en la primera carta a Corintios, capítulo 11, versículo 1, él le decía a la iglesia: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que no es malo seguir ejemplos. Debemos tener ejemplos. Lo único es que ahora se hace muy complicado tener un ejemplo, un modelo, por la manera en que nuestro mundo está, ¿verdad? Lo cierto también es, queridos, que estos hermanos de Tesalónica eran entonces ejemplos para los demás creyentes, porque ellos, miren lo que dice versículo 3, eran ejemplo en lo que fue la obra de su fe, o sea, la manera como ellos creyeron en el Señor, ejemplos del trabajo de su amor y también de su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Pero hay algo que a mí me llama la atención, que a mí me gustaría en esta mañana enfatizar, así diríamos, bien concretamente. Versículo 6 del capítulo 1, Pablo le dice a ellos: ustedes han llegado a ser imitadores nuestros, o sea, de los apóstoles, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo. Y miren el 7, de esta manera han sido ejemplos a todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada. Y este es el ejemplo que yo quiero que en esta mañana pensemos y meditemos. Hoy terminamos la serie sobre la iglesia. Hablamos en un primer domingo de lo que es la iglesia, el pueblo de Dios que empieza el Señor a formar desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se concreta en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 2. Y luego dijimos, ¿para qué existe la iglesia? Y la iglesia existe para adorar a Dios, obviamente. Eso es lo primero, para adorar a Dios. ¿No es cierto? Es lo que decía Saúl ahora, ¿verdad? El más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a Él solo adoramos. Para eso está la iglesia, para adorar a Dios. Nos reunimos aquí, es cierto, porque somos una familia, pero la importancia de la iglesia no está solamente en tener esta reunión para tomarnos un café o conversar, sino para adorar a Dios juntos. Por eso es, y quizá ustedes van a escuchar que algunos otros pastores tal vez lo dicen de una manera distinta, pero por eso es que para mí, hermanos, eso de que yo soy creyente solo en mi casa, a través del internet, escuchando sermones, eso para mí no va. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es la unión de hombres y mujeres que han sido salvados por Dios, que se reúnen para adorar a Dios. La iglesia entonces es esto, el grupo de personas. La iglesia no es un creyente individual allá, otro allá y otro allá. Eso no es iglesia, la iglesia es esto. Y eso es entonces lo que el Señor ha formado para adorarle a Él. Pero en segundo lugar, dijimos también que la iglesia existe para edificar al pueblo de Dios. Y edificamos al pueblo de Dios a través del estudio de la palabra, ¿verdad? En nuestro caso en particular aquí, a través de las predicaciones, de los cultos, de los estudios que damos, inclusive la oración de los martes, eso es parte de la edificación del pueblo de Dios. Y edificar es ir construyendo. Somos piedras vivas, dice el apóstol San Pedro, y es como cuando levantamos un edificio, vamos construyendo, poniendo piedras, ladrillos, y vamos construyendo el edificio que es la casa de Dios. Pero también entonces, en tercer lugar, la iglesia existe para contar la historia de Cristo. El último himno que cantamos es un himno clásico aquí en nuestro país, un himno muy antiguo, muy antiguo, que todo evangélico americano lo conoce de memoria, ¿verdad? Dime la antigua historia de Cristo y de su amor. ¿Por qué? Porque es sobre esa, diríamos, esa experiencia de contar la historia a otros que la iglesia del Señor ha ido creciendo, ha ido multiplicándose, ha ido extendiéndose, y de esta forma entonces hacemos nosotros una diferencia entre compartir el Evangelio contando la historia de Cristo y hacer proselitismo. Proselitismo es ganar adeptos. Eso es proselitismo. Cuando yo ofrezco beneficios a otros sin demandar nada a cambio, eso es hacer proselitismo. Mientras que compartir el Evangelio es hablar de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, y dejar que la persona tome su decisión para ser entonces lo que nosotros llamamos un seguidor de Cristo. Seguirle a Él como un discípulo entonces activo en toda su vida. Ahora, los tesalonicenses entendieron eso de una manera muy clara. Y miren lo que dice entonces aquí
este versículo 8. Este versículo 8, voy a volver a leerlo. Dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Ahora, ¿ustedes tienen alguna versión que dice diferente a esto, divulgada? ¿Tienen alguna, pueden leer en sus versiones? ¿Qué dice? No voy a decir abran sus Biblias, sino prendan sus teléfonos. No sé. Divulgada. 1:8. Divulgar. ¿Alguien más? Anunciar. Esa es otra versión. ¿Alguien más? ¿Ese es el 8? Ya. Se ha extendido. Eso es. Ahora, ¿cómo? Ha resonado. ¿Qué versión es esa? De las Américas. Porque creo que esa traducción ha resonado es la más fiel al idioma griego, a la palabra griega que aparece en este versículo. Y a mí me gusta mucho más eso, porque la palabra resonar, como aparece acá en 1:8, básicamente es la única parte, el único lugar en la Biblia donde se usa de esa manera. No, en otra parte del Nuevo Testamento no se usa esta palabra. Dice, porque partiendo de ustedes, la palabra ha resonado. Interesantísimo. Porque la palabra resonar hace alusión al sonido de la trompeta. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla del Evangelio, se habla del sonido de la trompeta. Inclusive cuando el Señor va a venir por segunda vez, las trompetas suenan anunciando la venida del Señor. Y también en el pueblo judío, cuando llegaba el año del jubileo, de los 50 años, que ¿verdad? Se perdonaban las deudas, se perdonaban todas las culpas que tenía la gente, etcétera, 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 y empezaba como una vida nueva. Se tocaban las trompetas, resonaban las trompetas anunciando que una nueva era llegaba. Y es interesante que Pablo usa esa palabra y no otra para decir, saben, hermanos de la iglesia de Tesalónica, ustedes lo que están haciendo es resonar el mensaje del Evangelio, de modo que ese mensaje, como dice el versículo 8, no solo se ha escuchado en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos que decir nada. Ahora, Macedonia y Acaya estaban muy lejos de Tesalónica. En esa época, bueno, esto es Grecia, ¿no? Esto es Grecia, lo que ahora es Grecia, un poco también abarcaba lo que es Turquía y todo lo demás. Pero estos dos lugares estaban aproximadamente a 660 millas de distancia. Queridos, 660 millas nosotros ahora lo hacemos en 6 horas en auto. Pero en el tiempo de Pablo eran 6 días o 7 días caminando. Sin embargo, estos hermanos ya se habían caminado las 600 millas para hacer resonar el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor usa toda circunstancia para bendecir a su iglesia. La primera vez que nosotros vemos mencionado a Tesalónica y a un grupo que se reunía ahí es en Hechos capítulo 17.
y lean ustedes después en sus casas, pues eso es un pasaje muy interesante. Pablo estaba en su viaje misionero visitando cantidad de lugares, ciudades, ¿verdad? Y cuando llega a Tesalónica, Pablo hace lo que siempre hacía: reunirse con judíos, reunirse con otros gentiles y les predicaba. En Hechos no se usa la palabra resonar, eso es interesante. En Hechos, Lucas usa la palabra anunciar, usa la palabra discutir, usa la palabra instruir, que en nuestras Biblias se traduce como predicar. Eso es otra cosa muy interesante, porque esa palabra tenía muchos significados. El idioma griego indudablemente es un idioma muy rico. Por algo Dios lo usa para las Escrituras, ¿no? Pero miren entonces que cuando Pablo llega a Tesalónica, nos dice la palabra en Hechos 17, que Pablo entonces empieza a predicar y las autoridades de la ciudad se empiezan a preocupar porque Pablo estaba alborotando a toda la ciudad. En otras palabras, creando conflicto, alborotando, al punto que entonces amenazan a Pablo, y ustedes ya saben la historia. A Pablo lo tienen que sacar, ¿no es cierto?, de esa ciudad a escondidas, porque lo iban a matar. Lo sacan a escondidas. Pero Lucas registra algo. Lucas dice que en esos días que Pablo estuvo allí, se convirtieron muchos. Se convirtieron muchos. Y Lucas dice otra cosa curiosa: se convirtieron muchas mujeres importantes de la ciudad. O sea, gente que tenía lo que llamamos nosotros algún tipo de autoridad, liderazgo en la ciudad. Y Pablo luego se va a Berea y ahí también se arma otro lío. Después Pablo se va a Chile y también se arma otro lío, porque donde él iba no es que él era un liero, sino de que el evangelio hacía que la gente entonces reaccionara de diferentes maneras. Ese grupo que se convierte a Cristo en Tesalónica es la iglesia a la que Pablo se dirige ahora. Y por eso Pablo aquí en el capítulo 1 les dice a ellos: todo el mundo sabe que ustedes se convirtieron en medio de problemas, de dificultades, de situaciones difíciles. Pero lo que es más, dice, todo el mundo también sabe que ustedes han perseverado en su fe. Queridos, hay algo tremendo cuando nosotros pensamos y hablamos de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? Es cierto, para adorar, para edificar, pero también para evangelizar. Y evangelizar en toda circunstancia. Evangelizar en toda circunstancia. Quizá a nosotros no nos ha tocado eso, pero a otros que nos han antecedido les tocó muy difícil aceptar el Evangelio del Señor. Yo estoy ahora escribiendo la historia de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, porque el próximo año la Alianza en Perú cumple 100 años. Entonces estoy escribiendo una breve historia, lo que me ha hecho mirar muchos, sobre todo informes desde los años 1900 a los años 1930, 1940, ¿no? Y cómo ellos enfrentaron todo eso. Hermano, tú lees esos informes, y tú dices que eso no debería pasar. Pero, por ejemplo, ahí está un hermano misionero con un hermano nacional que van a un pueblo pequeño allí en las sierras del Perú, y van a empezar su reunión, ¿verdad?, con 4 o 5 hermanos, y en eso escuchan que viene una turba, una multitud de gente por las calles. Cuando los hermanos salen a ver qué es eso, ven
que era una multitud de gente guiada por el sacerdote del pueblo, que venían para no solamente interrumpir el culto, sino para quemar la casa, lo cual lo hicieron. Quemaban la casa, a ellos los golpeaban. Hay hermanos de la alianza de esa época que perdieron un ojo, perdieron un brazo, perdieron la vida, todo por que querían simplemente tener la libertad de compartir el Evangelio. Y uno dice, pero eso no puede ser. Claro, tú dices, pero eso pasó hace 100 años atrás. Eso es cierto. Pero en otras partes del mundo ahora mismo está pasando igual. Y no solamente hablemos, queridos, ¿verdad?, de cosas así tan violentas como lo que yo estoy narrando, pero tal vez cosas más sofisticadas. En algunos países civilizados, a los creyentes no pueden pretender siquiera tener la posibilidad de tener buenos trabajos, trabajos municipales, trabajos públicos. ¿Por qué? Porque hay restricciones para ellos, de maneras muy así sofisticadas, ¿verdad? Les impiden, porque de una u otra manera todavía el Evangelio es lo que nosotros llamamos una amenaza para otros. Y Pablo entonces le dice a estos hermanos de Tesalónica, le dice, miren, ustedes, ¿no es cierto?, han no solamente venido a ser imitadores de nosotros, sino que ustedes recibieron la palabra, estoy leyendo versículo 6, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Pero Pablo añade, en medio de gran tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Y son esas cosas que humanamente no podemos entenderlas, hermanos. Es lo que el mismo apóstol dice, ¿no? Que Dios pone paz, pone gozo, que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo Pablo y Silas podían estar cantando, estando encadenados en una cueva fría, húmeda? ¿Y cómo ellos podían cantar, podían alabar a Dios en circunstancias así? Solamente porque el Señor hace una obra grande en nosotros. Pero entonces, algo más que yo creo que vale la pena que nosotros meditemos en el ejemplo de estos hermanos, es entonces porque dice la palabra, versículo 9 en adelante, porque la gente de Acaya, la gente de Macedonia, la gente de otras partes alrededor de Tesalónica, miren el 9, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué anunciaban estos tesalonicenses? La palabra de Dios, el Evangelio. Eso es lo que anunciaban. No anunciaban una iglesia, no anunciaban a Pablo. Eso pasó con los corintios, ¿no? Que ellos sí anunciaban a Apolos, a Pablo, a Pedro. No tenían un ministerio al que hacer publicidad. Ellos anunciaban el Evangelio, anunciaban la palabra. ¿Y qué era este mensaje? Y bien claro, Pablo lo dice acá, queridos. En primer lugar, versículo 9, ellos cuentan cómo ustedes nos recibieron, en otras palabras, cómo estos creyentes aceptaron la palabra de los apóstoles, de Pablo y los demás. O sea, no los rechazaron,
los aceptaron. Luego miren lo que dice, cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Una versión de la Biblia, que es la versión de Jerusalén, dice así, ellos cuentan cómo ustedes rompieron con la adoración de dioses falsos cuando se convirtieron a Dios. Me gusta esa traducción. Ellos cuentan cómo ustedes rompieron con la adoración a ídolos falsos cuando se convirtieron a Dios. Pero más, dice el apóstol también, que todo eso para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, creo que esto ya lo hemos dicho acá. Tú no te conviertes para ir al cielo. Lo voy a volver a decir. Tú no te conviertes para ir al cielo. Tú no predicas el evangelio para que la gente se vaya al cielo. Tú predicas el evangelio porque esas son las buenas noticias de Dios para salvación. Y una vez que tú eres salvo, una de lo que llamaríamos nosotros, ¿verdad? Las consecuencias de la salvación es justamente la gloria con el Señor. Pero el principal objetivo es que tú adores a Dios. Es lo que algunos han dicho y lo han puesto de esta manera. Han dicho, cuando tú y yo nacemos de espaldas a Dios. Cuando nos convertimos a Dios, recién le miramos cara a cara y podemos saber quién es Él. Qué tremendo. Me encanta eso. Cuando tú y yo nacemos, biológicamente hablando, nacemos a espaldas de Dios, o sea, no sabemos quién es Dios. Cuando nos convertimos a Él, recién lo vemos cara a cara y podemos saber quién es Él. Y es por eso entonces que los tesalonicenses servían al Dios vivo y verdadero. El servicio a Dios nunca es una obligación o una imposición. Hermanos, el servicio a Dios es una respuesta que yo doy a Dios, porque ya le conozco, ahora lo veo cara a cara. Y entonces, como decíamos el domingo pasado, con nuestros dones le servimos. No esperamos que el pastor nos diga, ay Carlitos, tú haces esto, Marco hace esto, Silvio hace, porque esa no es la idea. La idea es que, ok Señor, aquí estoy, yo ya me convertí, dejé todo, los ídolos, como dice Pablo. Ahora te veo cara a cara. ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te sirvo? Algunos le sirven con toda su vida, con todo su tiempo, con toda su certeza. Inclusive algunos queridos deciden no casarse para servir a Dios con todo lo que tienen. Dios llama a las personas, a sus hijos, para diferentes tareas. Yo creo que si Dios a alguien lo llama para irse a estos países difíciles, es mejor que sea soltero o soltera. Personalmente eso es lo que yo creo. Hay personas que Dios llama tal vez no para hacer ese tipo de servicio, pero otros tipos de servicio. Hay personas, como yo he mencionado también acá, que con sus trabajos, con sus profesiones, con lo que, ¿verdad?, las habilidades que Dios les ha dado, ellos sirven en la iglesia. En una iglesia que Rochi y yo íbamos cuando vivíamos allá en Chicago, el pastor en los cultos decía esto. La primera vez, dicho sea de paso, que yo había escuchado a un pastor decir así. Decía, hermanos, hermanas, dice, aquí en nuestra iglesia hay muchas hermanas mayores que viven solamente de la jubilación.
pero con el clima de Chicago los techos de sus casas están cayendo, no tienen quien les repare. Y él decía, aquí en nuestra iglesia hay constructores, arquitectos, ingenieros que tienen empresas. Y él le decía, tú, reparar ese techo o pedir a tus obreros que vayan a repararse no te cuesta nada. Pero eso le puede cambiar la vida a nuestra hermana que es viuda, que no tiene. Así que le decía, yo te animo a ti y te desafío a que esta semana tú vengas y digas, pastor, aquí está mi empresa. ¿Qué casa hay para arreglar? Decía, aquí hay hermanas solteras con 2, 3 hijitos que sus autos tienen 10, 15 años de antigüedad. Con el frío de Chicago los autos se les quedan tirados. Eso. Y él decía esto, hermano. Aquí en nuestra iglesia hay familias que todos los años cambian de auto. Dan su auto por uno del año. Autos de alta gama. Yo le decía, yo te desafío a que tú no des tu auto como parte de pago, sino que ese auto lo dejes acá en la iglesia. Nosotros se lo vamos a dar a alguien que lo necesita. Es que eso es servicio. Si Dios a ti te ha dado y tú puedes servir a Dios, hay formas prácticas para hacerlo. Y a mí me parece, hermanos queridos, que lo que los tesalonicenses hicieron, por eso es que resonó en toda esa región alrededor de ellos, porque eran cosas que ellos hacían que no lo hacían otros, al punto, y esto con eso quiero ir terminando, pero al punto, versículo 8 al final, dice que vuestra fe en Dios se ha extendido. Miren eso, hermanos. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar, ¿qué cosa? Nada. Claro, porque ellos ya habían hecho el trabajo. Y luego quizá nosotros podemos decir, a veces nos preguntamos, ¿cómo fue posible que en 40 años, 30 años, los primeros cristianos de ese grupito que era, ¿verdad?, en Jerusalén, se habían extendido por todo lo que era el mundo conocido de ese entonces? ¿Cómo era posible? Es cierto, el Espíritu Santo jugó una gran parte, pero ¿saben? Iglesias como la de Tesalónica se jugaron el todo por el todo y esos creyentes hicieron el trabajo que tal vez en el día de hoy a nosotros nos falta hacer. Pensaba un poquito en nuestro caso. Yo les decía que Tesalónica, ¿verdad?, estaba prácticamente en un lugar privilegiado. Por la ciudad pasaban algunas vías muy importantes en esa época que conectaban con el mar Adriático, que se llama, que es uno que está en el Mediterráneo. El camino de Roma para ir a esos lugares pasaba por Tesalónica. Roma mandaba a sus tropas, a sus ejércitos por esos caminos para llegar a todo lo que era entonces las ciudades que el Imperio Romano tenía allí. Y Tesalónica entonces era un gran centro comercial y político, y también, vamos a llamarlo, hermanos, importantísimo en esa época. Miami es una ciudad cosmopolita. La primera vez que yo vine a Miami fue en el año 89. Hace un montón de años, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y sin ánimos de ofender a nadie.
Claro, vivíamos en Filadelfia, Nueva York. Venir de allá para acá era en verdad un cambio bien grande, porque esto parecía rural. El downtown tenía pocos edificios altos, que tú lo mirabas y decías, esto es Miami. Mucha gente mayor que se venía del norte para aquí, porque era muy, muy barato. A mí me hacía gracia ir a los supermercados acá y ver cantidad de cosas latinas baratísimas. Ir a un restaurante era $2, $3. Y yo decía, ¿verdad? Así era Miami. 40 años más tarde. Miami se ha convertido prácticamente en la tercera ciudad más cara, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y una de las 10 ciudades, escuchen, una de las 10 ciudades a nivel mundial, donde la gente joven de 45 años para abajo, quisiera venir a vivir. Miami es una ciudad cosmopolita, no solamente representa o tiene representantes de todos nuestros países latinos, sino de países prácticamente de todo el mundo. Las sedes de las empresas, compañías más importantes del mundo están acá en Miami. Y seguirá esto creciendo, como ustedes saben. Y poco a poco de pronto nosotros nos encontramos que Miami muy bien pudiera ser la Tesalónica del tiempo del apóstol Pablo, porque todos pasan por acá. Antes, cuando yo quería ir, por ejemplo, al África o lo que sea, yo tenía que de Miami volar a Nueva York y de Nueva York volar a Madrid y de Madrid volar a donde sea. Ahora, querido, yo de Miami salgo a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Antes no era así. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos ha colocado acá para llegar con el Evangelio. No solamente a nuestra ciudad, sino a gente que puede llegar a todas partes del mundo. El Zoom es una de las maneras, obviamente, pero también el hecho de que tú estés acá y tú tengas familia y tú tengas conocidos y tengas amigos que son de todas partes del mundo, hace posible entonces que nosotros debemos comunicar, anunciar, contar, resonar este Evangelio, para que a su vez ellos puedan llegar entonces a otros. Es interesante que algunos amigos que viven fuera de Estados Unidos me dicen, ¿verdad?, que nos escuchan por esta plataforma. Y seguramente a ustedes también les pasa lo mismo. Impensable años atrás. ¿Cuántos sabrán que nos escuchan? Nos ven por acá. Y esta predicación les llega a ellos. Y nosotros, queridos, nos convertimos entonces en, como diría el apóstol Pablo, en esa trompeta que resuena a otros lugares, que ya no es solamente esto, sino es mucho más que esto. Es nuestra Macedonia, nuestra Acaya y otras regiones más del mundo. ¿Queremos que nuestra iglesia sea así, hermanos? Otra vez, ¿queremos que nuestra iglesia sea así? Claro que sí. Oremos para que el Señor nos use con más poder, y que el Señor haga que cada uno de nosotros seamos como estos hermanos de Tesalónica. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú permites que podamos no solamente leer este modelo, este ejemplo aquí en la Biblia, sino que Señor, tú nos hagas como ellos. Y que, Padre, nuestra iglesia también sea una iglesia como la de Tesalónica, que haga resonar el Evangelio a donde quiera que nosotros vamos.
Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas acá. Señor, este evangelio que hemos recibido, te rogamos ahora que tú nos ayudes a compartirlo con otros, para la gloria tuya, para la adoración tuya, para el servicio tuyo. Así oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Vamos ahora a prepararnos para tener la